Así que, pues, continuando con la temática que hemos venido desarrollando ya hace un buen tiempo, ¿verdad? Ya llevamos bastante rato. Seguimos platicando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Cómo es que Él es tan bello, ¿verdad? Primeramente, porque, pues, primeramente, pues, hemos visto cómo es que el Señor tiene estas distintas características que son propias de Él. Me gustaría decir facetas, pero no mucho, pues comparto esa palabra, pero voy a esto, ¿verdad? Digamos que son estas características del Señor Jesucristo y cómo son también partes, ¿verdad? De lo que también ha ido mostrando, es decir, esta revelación que el Señor ha ido dando así que de una manera, pues, bastante sistemática, si lo podemos ver así. Porque, amados hermanos, hemos venido desarrollando el tema acerca del alfa y omega de Cristo, ¿verdad? Y hoy pues vamos a continuar con la segunda parte del reino milenial de Cristo. Esto, como les decía, amados hermanos, tiene mucho que ver acerca, o más bien tiene que ver con el tema el Rey Jesús. Si recuerdan, estuvimos hablando que es acerca del Señor Jesucristo como el Rey prácticamente, y cómo es que Él pues se convierte en ese Rey de Reyes y Señor de Señores, porque es que incluso a Él se le es dado todo dominio, toda potestad, a Él le sujeta prácticamente. Entonces, incluso el apóstol Pablo, si no estoy mal, nos habla de esto, ¿verdad? De que hasta que todo es sujeto a Él, ¿verdad? Todo, o sea, toda la creación se sujete a Él y luego Él regresa, ¿cómo se llama? Se sujetará de nuevamente al Padre, ¿verdad? Es decir, es ese camino de regreso, de retorno hacia nuestro Padre, al Padre de nuestras almas, ¿verdad? Pero, ¿cómo es que incluso el Padre viene y da el reino al Hijo prácticamente? Entonces, acerca de esto, el reino milenial de Cristo, aquí es donde vamos a ver esta característica que creo yo que han anhelado el pueblo de Israel por mucho tiempo. Ver a ese caudillo que prácticamente reinaría sobre toda la tierra, sobre todo el globo prácticamente, sobre toda lengua y sobre toda nación. Ahí sí, como dice la palabra, donde todo ojo le verá, ¿verdad? Donde toda rodilla se doblará prácticamente, aunque aquí estamos hablando de dos tiempos distintos. Esto también lo hablábamos la semana pasada en cuanto al Señor prácticamente en esta manifestación, ¿verdad? Primero iba a ser en las nubes y después iba a venir y descender acá a la tierra a prácticamente establecer su reino, su gobierno en todo el globo, ¿verdad? Y lo vimos reflejado en lo que hablaba la palabra de Dios en Daniel, de cómo es que dice la palabra de Dios que estaba ¿cómo era? La estatua, ¿verdad? El rey Nabucodonosor, ¿se recuerdan de ese sueño? Entonces viene el rey Nabucodonosor y tiene este sueño en la cual pues la cabeza era de oro, después era de plata, después de bronce y después de hierro y de último, si no estoy mal, era cabal en parte de barro y en parte de hierro. Entonces, es interesante ver porque después de esto, dice, cuando se ve la gran estatua, viene en la palabra de Dios nos dice que hubo una piedra cortada de un monte, dice, la cual pues desmenuzó toda la estatua, ¿verdad? Y se derrumbó. Y entonces esa piedra dice que se convirtió en un monte, dice, que cubrió toda la tierra. Entonces, es interesante ver porque justamente Daniel nos habla de esto, de cómo es que en el tiempo de todos estos reyes se iba a levantar un reino que era eterno, o más bien que es eterno, y es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Alguien dirá, pero hermano, el Señor Jesucristo pues no se ha manifestado. ¿Cómo usted dice que el reino ya está acá en nosotros? Bueno, pues esto también lo platicábamos la semana pasada, en cuanto a que prácticamente el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra vino a establecer, es decir, vino a concebir el reino de los cielos, es decir, su reino en nuestros corazones. Y ese era un punto que hablábamos cuando hablábamos del Rey Jesús, porque decía, ¿cómo se llama esto?
Pilato le dice al Señor Jesucristo, le dice, mira, son tus siervos los que te han entregado, ¿verdad? Y el Señor le dice, si mi reino fuera de acá, dice, ¿verdad? Si mi reino fuera de esta tierra, les dice, ciertamente los míos, dice, no dejarían que yo fuera entregado a los gentiles, ¿verdad? Entonces, vemos acá que prácticamente en ese momento se empezaba a levantar ese reino que es eterno, se empezaba a manifestar. Y entonces, cuando el Señor Jesucristo muere, ¿verdad? Prácticamente viene todo a sujetarse al Señor Jesucristo, y es decir, todo lo que existía en el globo, ¿verdad? Sin embargo, ha habido esta altivez de parte del enemigo, si lo podemos ver de esta manera, en cuanto a venir y prácticamente tratar de quitar el sacrificio del Señor y decir, bueno, pues yo aquí todavía sigo siendo el rey, ¿verdad? Pero ciertamente no es así. No, aunque Él lo quiera pensar y lo quiera decir a muchos lugares, nunca va a ser así. Porque, amados hermanos, el Señor Jesús derrotó a todos nuestros enemigos prácticamente, y a nosotros nos dio esa victoria. Sin embargo, como que a veces viene este pensamiento a nuestros corazones, decir, ¿será que el Señor realmente venció? Y les digo, sí, Él realmente venció. Lo que sucede es de que aquí el Señor nos advirtió que íbamos a sufrir vituperios, burlas y etcétera, ¿verdad? Pero todo es para que prácticamente nosotros podamos llegar y hablar del reino de los cielos a toda criatura, a toda lengua, a toda nación, para que, como dijo la Escritura, que cuando el Evangelio sea predicado hasta los confines de la tierra, dice que vendrá el fin. Amén. Entonces, una de las cosas que hablábamos es esto, acerca del día del Señor, y ese es el fin del que habla la palabra de Dios. Entonces, vamos a ir a eso, porque aquí es donde nos quedamos la semana pasada. Vamos a ir a Sofonías capítulo 1 y verso 14. Amén. Dice, cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero. Día de ira aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas, dice. Entonces, hablábamos la semana pasada acerca del día del Señor, de cómo es que acá era prácticamente la segunda parte de la segunda venida del Señor, en la cual, como decía, el Señor se iba a manifestar tal cual es, como ese rey. Porque una de las características que vimos en el Rey Jesús era eso, que el Señor vino en calidad de siervo, dice la palabra. Entonces, ahora ya no va a venir como siervo. Él venía, anteriormente venía como siervo prácticamente, a servir. Como dice, el Hijo del Hombre no vino a servir, no vino a ser servido, sino a servir, ¿verdad? Entonces, y aparte de eso vino como ese sacrificio perfecto, es decir, el cordero que iba a ser inmolado, para la cual nosotros ahora tenemos libre acceso hasta el trono de su gracia. Entonces, esto era uno de los puntos que hablamos, de cómo es que cada uno de nosotros tenemos que ansiar la venida del Señor. Tenemos que, hay que procurar, o tal vez no procurar, sino más bien tener la conciencia prácticamente puesta en que el Señor se ha de manifestar un día. Entonces, a mí me corresponde estar preparado para esa venida, no estarse preparado, o sea, ya estar listo, ¿verdad? Constantemente ir y avanzar y avanzar y avanzar y avanzar y avanzar, ¿verdad? Tal vez el Señor no vino hoy, bueno, entonces el Señor extendió su misericordia cada vez más, ¿verdad? Pero acerca de esto, amados hermanos, vamos a ir a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y verso 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, dice, sin que primero venga la apostasía
y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, dice. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Tremendo, ¿verdad? Es tremendo todo lo que el apóstol Pablo habla acá, pero hay puntos que yo quiero resaltar. Y era acerca de lo que veníamos hablando de la venida del Señor, de la segunda venida del Señor. Porque dice, primero dice, y a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esta es la primera parte donde dice, y a nuestra reunión con Él, ¿verdad? Es decir, donde cada uno de nosotros seremos recogidos y llevados con Él en las nubes. Entonces, pero hay una parte interesante, porque primero tiene que ver la apostasía, dice. Es decir, el negar la fe prácticamente. El venir y como pues hablaba un hermano, hablaba el día de ayer, él estaba hablando y decía esto, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros prácticamente damos un mal informe? Decía él, ¿verdad? Entonces, muchas veces la apostasía es esto, prácticamente venir y hablar mal de la palabra de Dios. Es decir, es que el Señor nunca me salvó. El Señor, pues, dice que es verdadero, pero, dice que es misericordioso, pero de mí no tuvo misericordia. Entonces, prácticamente están negando la palabra de Dios, es decir, están negando la fe en el Señor. Entonces, dice que primero tiene que venir esto, y dice, y sea revelado. Así que primero venga la apostasía, y juntamente con la apostasía será revelado el hombre de pecado, dice, el hijo de perdición, ¿verdad? Y aquí dice todo lo que va a hacer, se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y ese es uno de los puntos que hablábamos la semana pasada, porque algo de lo que está sucediendo lamentablemente dentro del mundo es esto, el quitar al Señor, ¿verdad? E incluso se da una propaganda, incluso hasta con la religión pues conservadora, digamos de esta manera, en cuanto a que sus templos ya son obsoletos, ya están, ¿cómo se llama esto? Representan una época de dolor incluso, o sea, de esa manera los catalogan. Estás hablando incluso hablando de la religión católica prácticamente. Entonces, viene prácticamente esto a unirse, a darle el camino a que entre la apostasía en los hombres, a que se vea realmente qué es lo que hay en el corazón de cada uno de ellos, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, siempre en 2 Tesalonicenses, ya en el verso 8 dice, y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, si se dan cuenta, aquí habla prácticamente de dos tiempos. Dice primero la venida de nuestro Señor Jesucristo y aquí dice el resplandor de su venida. Entonces, esto es importante porque prácticamente la primera parte del Señor, pues esa es como decimos, es esa venida secreta de Él, ¿verdad? Pero acá es esta venida, esta manifestación, que era lo que les decía, es en donde todo ojo le verá. Entonces, cuando el Señor se manifieste y sea, como dice acá, en donde todo ojo le verá, ahí es donde se empieza a manifestar el reino milenial de Cristo. Pero como dice acá, tiene que ser destruido, tiene que ser muerto este inicuo.
Entonces, Daniel 9:24 dice, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, dice. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Entonces, aquí es un poquito confuso, ¿verdad, hermanos? Porque habla de mucho en unos cuantos versículos. Pero si nosotros empezamos a separar las cosas, vemos prácticamente lo que sucedió desde prácticamente antes hasta que se manifestara el Señor Jesucristo. Entonces dice, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, ¿verdad? Entonces dice, has de saber en el verso 25 y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Entonces, cuando hablamos del Mesías príncipe, ¿quién es? Cristo, exacto, muy bien. Entonces, aquí habla de esto, de cómo es que el Señor se iba a manifestar, ¿ok? ¿Llevan bien la línea? Va. Entonces, después llega en el verso 26 y dice, después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. ¿Cristo murió? ¿Sí o no? ¿Resucitó? Amén, también, ¿verdad? Entonces, y no tendrá nada, dice. Y el pueblo del príncipe que ha de venir, pero aquí habla de otro príncipe. ¿Sí o no? Si nosotros lo leemos así, seguidito, podemos confundirlo con el mismo príncipe, ¿verdad? Con el Señor Jesucristo. Pero aquí prácticamente ya estamos hablando de otra cosa distinta, porque dice, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario. Y esto históricamente así fue. Incluso hasta el Señor Jesucristo lo profetizó porque dijo, no quedará piedra sobre piedra. Entonces, y vino la destrucción sobre el templo, ¿verdad? Y ahora solo tienen un pedazo, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Exacto, el muro. Gracias, hermano. Dice, su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están terminadas. Entonces, sigue diciendo que va a haber angustia, ¿verdad? Entonces dice otra vez, y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Entonces, algo que hace el inicuo es venir y quitar la adoración prácticamente, quitar la ofrenda, el presentar, como dice acá, el sacrificio y la ofrenda de cereal. Entonces, una de las cosas que se ha visto en el movimiento, incluso aún dentro de las iglesias, es que la adoración ya no es entregada al Señor, sino que es entregada ya sea o al grupo de alabanza o al propio ministro que cubre esa casa. Entonces, es en este punto, amados hermanos, debemos de tener cuidado de que no se manifieste el espíritu del inicuo dentro de las iglesias. Digo yo, debemos de tener cuidado. Aunque la palabra de Dios dice que se debe manifestar la apostasía. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, cada uno de nosotros, amados hermanos, debemos estar atentos a que en medio de nosotros no se empiece a manifestar el espíritu del inicuo. Es decir, ¿y será que yo creo en Dios?
Dios no existe, Dios es una falacia, Dios pues es un cuento que le dijeron o los humanos porque como no sabían cuáles eran los cambios del sol y por qué la luna se cambiaba de figura, entonces decían que era una divinidad. ¿Es así? Ese es el pensamiento que se da ahora. Entonces ese es el pensamiento del inicuo. Entonces dice, sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador. Vean lo que dice, sobre el ala de abominaciones, es decir, que vendrá, como dicen, volando, ¿verdad? Y, ¿verdad? Cuando podemos pasar un avión, ¿verdad? Entonces va a ser algo que al ser humano le va a agradar. Y dice, pero sobre abominaciones. Y abominaciones han habido desde, ¿qué tiempo, verdad? Pero ahora, hoy en día, prácticamente lo que sucedió el año pasado en la pandemia, solo van a manifestar lo que como dice, tras bambalinas se estaba manifestando, ¿sí o no? Entonces dice, entonces vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador, dice. Entonces, este desolador, amados hermanos, es lo que es prácticamente el anticristo, del que está hablando aquí Daniel, ¿verdad? Pero entonces tiene que ser manifestado. Pero voy otra vez al punto, en el cual en esto se convierte en una batalla de reinos prácticamente. No es Juego de Tronos, ¿verdad? Como la serie que andan por ahí, ¿verdad? No, no es Juego de Tronos, sino que realmente es una batalla que aún estamos viviendo. Pero voy otra vez al punto. ¿A dónde nos vamos nosotros a abocar? Nos vamos a abocar al reino que va a ser destruido y que ya ha sido decretada su destrucción, o nos vamos a abocar a aquel que tiene la victoria, ¿verdad? Entonces, dice Salmo capítulo 2 y verso 1. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Oigan esto: pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Entonces, aquí vemos, como les decía, otra parte del Señor Jesucristo. Esto es prácticamente el reino del Señor Jesucristo manifestado. Aquí el salmista nos lo resumió en unos cuantos versículos. Nos dijo, primero, que habrá una batalla, ¿verdad? Lo que dice, tratando de quitar el yugo del Señor Jesucristo. Yugo, digámoslo de esta manera. Porque lo que leímos antes decía, verso 3, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿El Señor nos tiene atados? ¿El Señor nos tiene encadenados? No, va. Entonces, esto es lo que el mundo no comprende, porque el mundo se quiere gobernar a sí mismo. Pero cuando nosotros decidimos seguir al Señor Jesucristo, también recibimos en nosotros su gobierno, su señorío en medio de nosotros. Amén. Entonces, cuando es así, cuando nosotros entramos en esa contienda, ahí es donde tenemos que hacer o dos cosas.
o ponernos a pelear y seguir peleando siempre, o renunciar a nuestra voluntad y de recibir la voluntad de Dios en nosotros. Porque fíjense que es interesante, porque una situación de estas, de decir, no, me voy, estás apostatando prácticamente, porque no estás recibiendo la voluntad de Dios en tu vida. Vean qué delicado es. Vean qué delicado es el no seguir al pie de la letra un decreto. Y les ponía este ejemplo. Si una persona roba, sabemos que eso está penado por la ley, ¿sí o no? Va. Si yo sé que el cometer adulterio es pecado delante de los ojos del Señor, ¿por qué lo voy a cometer? Lo que sucede es de que ahorita estamos en este tiempo de gracia, ¿verdad? Que era lo que hablábamos en Tesalonicenses, ¿verdad? Que dice, ahorita lo detiene, ¿verdad? Antes de que se manifieste el inicuo. Entonces, ese tiempo de gracia, ese paréntesis de gracia que estamos viviendo ahorita, no es para que hagamos desgracias, ¿verdad? Sino es para que obremos con justicia, con amor, con fe, procurando mantener nuestra salvación. Amén. Porque si no, aquí dice, ¿cómo es que será incluso el reino milenial de Cristo? Dice, tú los quebrantarás con vara de hierro, dice, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Entonces dice, en el verso 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira, ¿verdad? Entonces aquí no, durante la manifestación del reino milenial de Cristo no van a haber medias tintas, o sí o no. Ahorita todavía nos damos el lujo de sí, pero va más o menos, pero no, ya no puede ser así, sino que debemos de obrar a ir a una definición dentro de nuestros corazones, porque si no hay una definición, le estamos abriendo una puerta al enemigo y que ¿cómo se llama esta? Conciba el reino de las tinieblas otra vez en nosotros. ¿Ya vieron qué delicado es? No es solo de decir, no hombre, es que no, debemos tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué sucederá antes del milenio? Aquí, como ya vimos, ya pues fuimos todos pues arrebatados, ya estamos con el Señor. Por causa de tiempo no lo coloqué acá, pero vamos a Apocalipsis capítulo 16 y verso 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se quedó en tinieblas y se mordía la lengua de dolor, dice. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron, para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente, dice. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunirán en el lugar en que hebreo se llama Armagedón. Entonces, ¿se recuerdan que esto lo hablamos la semana pasada? Pero no lo vimos acá, lo vimos en Zacarías. Entonces, Daniel 7:7. Después de esto, seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí una cuarta bestia, terrible, espantosa y en gran manera, fuerte, que tenía enormes dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él, y he aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre, y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura.
su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo delante de él. Miles de millares le servían y miríadas de miríadas estaban de pie delante de él, dice. Qué bonito, ¿verdad? Dice, entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía, seguí mirando hasta que mataron a la bestia, dice. Destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas de fuego. A las demás bestias se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de vida por un tiempo determinado. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, dice, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, lo que sucede prácticamente antes de que sea la manifestación en donde toda rodilla se doblará, es que vendrán todas las naciones a venir a pelear contra el Señor. De eso es lo que está hablando. Pero ya son naciones que están prácticamente tan concebidas en la iniquidad. Dice que todos los pueblos, y le digo, quisiera haber tenido el tiempo para esto, pero ¿cómo es que muchas multitudes, muchas naciones y muchos pueblos se unirían a todo esto para ir y pelear en contra del Señor? Entonces, esto es lo que sucede. Este es ese gran día y terrible del Señor. Apocalipsis 19:11. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, dice. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino limpio, de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos, dice acá. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores, dice acá. Entonces, es tan bello de ver esto, hermanos, porque prácticamente aquí el Señor nos habla de lo que ya hablamos antes, ¿verdad? De que cómo es que el espíritu de su boca, ¿qué era? Ahí lo leímos en Tesalonicenses. El espíritu de su boca, dice, matará a ese inicuo prácticamente. Pero también dice acá que no solo será esto, sino será a todas las naciones, dice, que se han sublevado, ahí sí que en contra del Señor. Pero si continúa y dice, y las regirá con vara de hierro. Es decir, que ¿cómo es esto? Su gobierno va a ser rígido. No solamente va a ser rígido, su palabra, como dice, su palabra es la ley. Y ciertamente su palabra se tendrá que respetar. No habrán medias tintas. No habrá un tal vez o un quizás. Aquí es o un sí o un no. O me sigues o no me sigues. Pero entonces aquí ya no habrá oportunidad de venir y decir, ay, perdón, es que pequé, ¿será que puedo alcanzar misericordia? Ya no. Ya no, porque todo aquel que no confiesa al Señor será digno, perdón, el digno, pero será digno del infierno. De eso es lo que está hablando acá. Pero como hablábamos la semana pasada, ¿queremos irnos ahorita en el tiempo de gracia o queremos sacar la retrasada?
El detalle es que si nosotros pensamos que podemos sacarla retrasada, pero les hago la pregunta, ¿están seguros de que el Señor va a venir mañana y que cómo se llama, todo esto acontecerá en unos 3 meses, y si todavía nosotros seguimos vivos, vendrá el Señor y vendrá a su reino milenial y nosotros vamos a poder sacarla retrasada? ¿Verdad que no? Entonces a ese punto voy. ¿Qué venida del Señor quieres ver? O más bien, ¿qué tipo de resurrección es la que tú quieres vivir? ¿Quieres resucitar en vida eterna o quieres resucitar para destrucción eterna? Amén. Porque aquí estamos hablando prácticamente de aquellos que no quisieron venir y abocarse al sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. De eso estamos hablando acá. Que no quisieron, lo negaron, está bien. El Señor se manifestó y como dice también Apocalipsis, donde dice, extiende la hoz, dice. Porque el tiempo de la cosecha llegó, el tiempo de la siega. Entonces, ¿nos queremos ir en el tiempo de la siega o queremos perder la oportunidad? Cada quien contéstese a sí mismo. Entonces dice, verso 19, entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con los cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego, que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron con sus carnes, dice. Es algo tremendo lo que dice acá la palabra. Es algo tremendo porque lo que viene el enemigo a insertar en el mente de cada ser humano es esto, a venir y sublevarse. El mismo pecado que él hizo, que él tuvo, por el cual fue desechado del cielo prácticamente, lo viene lo quiere venir a que nosotros como seres humanos lo concebamos también. ¿Y cuál fue? A ver si se recuerda. ¿Qué manda? Sí, fue la codicia. ¿Qué fue? Vamos más. Lo escuchamos siempre. Dice la palabra de Dios, hasta que se halló en ti, ¿qué dice? La maldad o la iniquidad. Entonces dice que una de las cosas que el enemigo quería hacer era esto, venir y poner su trono, ¿dónde? Sobre el Altísimo ese. Entonces lo mismo quiere hacer el enemigo, que concibamos, que nos creamos mejor que Dios. Que Dios, Él ya no puede reinar, perdón la expresión y con el respeto al Señor lo voy a decir, que Él ya está viejito y ya no puede estar reinando. Es que sé que da risa, hermanos, pero fíjense que eso es lo que muchas veces, a veces hasta los jóvenes piensan eso. Adultos también pensamos eso. Que el Señor no debería reinar de esa manera, debería de reinar con más misericordia. Que incluso, como dice, que Él siendo misericordioso o siendo Dios de amor, no ama a sus hijos. O sea, imagínense qué tremendo es esto. Prácticamente lo que el enemigo hace es venir y concebir todas estas ideas, y como les decía, para dar paso a la apostasía, para que ya no sea el espíritu del Señor, sino que sea el espíritu del anticristo. ¿Ya ven qué tremendo es esto? ¿Hasta dónde llega esto? Entonces, esto es lo que leíamos la semana pasada, ¿verdad? En cuanto a Zacarías, se los dejé acá para que ustedes lo tuvieran, Zacarías 14, del 1 al 9, si no estoy mal, ¿verdad? Pero lo vamos a pasar así rapidito y vamos a Apocalipsis 21. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano.
Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, dice, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, dice. También vi tronos y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años, dice acá. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Bonito, ¿verdad? Pero no termina acá. ¿Cómo será el reino milenial? Bueno, vamos a adelantarnos por causa del tiempo. Zacarías 14, verso 11. Y habitarán en ella y no habrá más maldición. Y Jerusalén habitará en seguridad. Esta será la plaga con la que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Se pudrirán su carne estando ellos aún de pie, y se pudrirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca. Y sucederá aquel día que habrá entre ellos un gran pánico del Señor, y cada uno agarrará la mano de su prójimo y levantará su mano contra la mano de su prójimo. También Judá peleará en Jerusalén, y se amontonarán las riquezas de todas las naciones circunvecinas, oro, plata y vestidos en gran abundancia. Como aquella plaga, así será la plaga del caballo, del mulo, del camello, del asno y de todos los animales que hayan en aquellos campamentos. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia sobre la plaga con la cual el Señor herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, prácticamente, amados hermanos, lo que sucederá durante el reino milenial de Cristo es que no habrá oportunidad de decir, es que hoy no quiero ir a la iglesia. Es que hoy, pues, no me siento con ganas, hombre. Hoy, pues, se me murió el chucho. Hoy esto, hoy aquí, o se me duele el pelo. No van a haber medias tintas. Aquí estoy diciendo la iglesia, pues, pero aquí prácticamente le estoy diciendo que todas las naciones tendrán que ir a Jerusalén. O sea, aquel que diga, es que hoy no quiero, ¿ya vean lo que les va a suceder? Entonces, alguien mira, pero yo estoy anciano, yo estoy grande. ¿Qué voy a hacer? Háblale a tus generaciones. Háblales de lo que pueda acontecer, lo que les va a acontecer a toda la tierra. No nos vamos a ir a Marte, por si alguien pensaba eso. No nos vamos a ir. Sino que ciertamente lo que va a suceder acá es que toda adoración tiene que ser solo del Señor y solo del Señor. No va a haber adoración para mí mismo, no va a haber adoración para un hombre, no va a haber adoración para esto, no. Sino que lo que va a suceder, amados hermanos, es de que el Señor, como Él es el Todopoderoso, va a venir y no va ahí sí que no va a darle bendición a aquel que tenga que darle bendición. Es decir, que por su desobediencia no van a alcanzar misericordia en ese tiempo.
De eso es lo que está hablando acá. Entonces, dice, y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga y etcétera, ¿verdad? Pero dice, este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es decir, que si no se sirve al Señor en ese tiempo, ya no tienen para perdonar, ya no tienen para alcanzar misericordia. De eso es lo que está hablando acá. Entonces, Isaías 11:4, por causa de tiempo, dice, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. El lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. La vaca y la osa pacerán sus crías y se echarán juntas. Y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra. Y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren la mar. ¿Ah? Entonces habrá una conciencia plena de parte del Señor en cada uno de nosotros, de saber que no puedo yo transgredir la paz que va a haber, porque el reino del Señor se va a establecer en todo el globo y no va a haber otro gobierno. ¿Por qué? Porque todos los enemigos, como dice, siéntate a mi diestra, ¿verdad? Hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces prácticamente todos los enemigos están encerrados y ahora Él gobierna en la tierra. Gobierna en todo. Pero aquí estamos hablando ya de un plano físico. Lo que sucede hacia nosotros, amados hermanos, tal vez alguien dirá, ¿y por qué no se manifiesta físicamente? Porque primero debe reinar dentro de nosotros el Señor. ¿Saben por qué? Les voy a poner este ejemplo. Cuando un nene quiere, esta hermana Carol, ¿verdad? Tal vez cuando Jefferson le quiere regalar algo, ¿verdad? Aunque sea un bombón, ¿verdad? Lo hace con todo el cariño y el amor del mundo. Y de él nace, ¿sí o no? ¿Verdad? Va. Pero cuando él sabe que me tiene que dar un bombón una vez a la semana, ¿será que eso ya lo hace con gusto? ¿A que no? Ah. Entonces lo que el Señor quiere realmente es que nosotros realmente le adoremos en espíritu y en verdad. Y nos está dando la oportunidad para que nos deleitemos en adorarle de esa manera. Pero si nosotros no le adoramos de esa manera, ¿qué estamos haciendo entonces? O sea, toda adoración tiene que ser al Señor sí o sí. No puede decir, que sí, que tal vez y esto y lo otro. No. O sea, ahí el Señor nos está dando el cuadro de lo que va a suceder si yo no ¿cómo se llama esto? Si yo no tengo una identidad con el Señor, si yo no tengo una certeza de a quién adoro. Amén. Entonces, dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellos es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. O sea, imagínense, el enemigo aún va a hacer todavía un intento más. Y gente va a ser engañada aún por esto. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dice, Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno.
Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas por siempre, jamás, dice. Entonces dice, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento. Así que hay que ser entendidos, ¿sí o no? Amén. Esto lo vamos a leer así rapidito. Esto ya lo hablamos en otro tema específico. Dice Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia vieron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces, viene ahora la siguiente. ¿Está escrito tu nombre en el libro de la vida? Contéstatelo tú. Porque debemos de saber que todos seremos juzgados por el Señor. Todos. No, hoy sí, mañana no. Todos. Ahí lo dice. Y dice, y prácticamente, hermanos, les hago la pregunta: ¿qué obras son las que estás haciendo tú? ¿Obras conforme al Señor o obras conforme a tu propia carne? ¿Has dejado ya de pensar en las cosas de la tierra o piensas en las cosas del Señor? De eso en esto se resume todo. ¿Saben por qué? Porque una de las cosas que había y que hay incluso en esto, ¿verdad?, es que no hay quienes no se arrepintieron. Pero ahorita el Señor está extendiendo su gracia para que nos arrepintamos. Pero un arrepentimiento genuino. Es decir, que tiene que haber un cambio en nuestras vidas. No debe ser como, ¿cómo se llama esto? Tal vez una persona que le gusta el alcohol, ¿verdad? Dice, hoy ya lo dejé, ¿verdad? Pero llega el viernes otra vez y, como quisiera, ¿verdad? No hay que ser de esos. Realmente el venir y cambiar eso, para que hoy, amados hermanos, entendamos que, como dice acá, Apocalipsis 22:11, que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y el que es santo siga guardándose santo. He aquí, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que obremos en fe. Obremos en fe porque ciertamente, amados hermanos, Él ha de juzgarnos. Y les voy a poner este ejemplo. Si yo como hijo sé que a mi mamá no le gusta que la esté molestando, ¿verdad?, diciéndole así, va, solo por molestar, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Sí o no? ¿Me voy a ahorrar un regaño? ¿Sí o no? Va. Si yo sé que el pecado no le agrada al Señor, ¿por qué voy a pecar? Así que tengo que esforzarme prácticamente en la manera de lo posible en no pecar, en guardarme puro y recto delante del Señor. Porque como el mismo Señor Jesucristo dijo que ni aún Él conocía la hora en cual se iba a manifestar esto, y solo el Padre lo sabía. Entonces, amados hermanos, voy a este punto.
recuerda que aunque el Señor tardare 1000 años en regresar, o venga ahorita, tienes que estar limpio delante del Señor. Tienes que estar atento y limpio a lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Amén. Así que por causa de tiempo lo vamos a dejar acá. Así que les pido que se pongan de pie, amados hermanos. Ayúdenme a orar, a entregarle ese tiempo al Señor. Padre de gloria, te damos a ti, bendito Dios, las gracias porque tú has establecido, Padre bendito, tu reino en nuestros corazones, Señor. Hoy vengo dándote las gracias a ti, bendito Dios, por este tiempo, por tu palabra, porque tú has permitido, Señor Jesús, que nosotros conozcamos, Señor, el acontecer de los tiempos, Padre Santo. Y hoy clamamos por misericordia tuya, Señor, que hoy vengas, Padre Santo, hacia nosotros y nos limpies y nos purifiques. Y hoy, Señor Jesús, con jabón de lavanderos, Padre Santo, purifica nuestro ser y nuestra alma, Señor eterno. En el nombre de Jesús hoy clamamos, Padre Santo, para que en medio de este lugar, Señor, tú establezcas tu reino y tu gobierno, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Padre de gloria. Así es, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Hoy, Señor, como uno solo, Señor, hoy venimos clamando.